Amigos y todos, bienvenidos a Cara a Cara. A 10.000 de casos diarios podrían llegar los contagios en Panamá, esto dado por los expertos. Pero más allá del aumento de los contagios por nuestra cuarta ola, el personal de salud contagiado podría afectar gravemente el tema de la atención a los panameños contagiados. Este es el escenario que se vislumbra para nuestro país y en medio de todo eso también una vacunación masiva a menores entre 5 a 11 años de edad. ¿Qué va a pasar en nuestro país con esta cuarta ola? ¿Cuál será el comportamiento que tendremos los panameños y esos retos que desde ya enfrentan las autoridades de salud? Sobre estos temas vamos a conversar con nuestro invitado de hoy, el cardiólogo, el doctor Daniel Pichel. Con él hablaremos de estos temas aquí en Cara a Cara. Doctor Daniel, muchísimas gracias por estar con nosotros en Cara a Cara. Leo mucho sus columnas y me gusta esta forma como usted plantea lo que nosotros estamos viviendo y como una persona experta y profesional en la salud, tal vez pudiésemos de alguna manera responder a nuestra audiencia. Yo estoy segura que los amigos televidentes tal vez se preguntarán en casa, ¿cuántas vacunas necesitaremos nosotros para acabar con la pandemia? Ya hay países que han iniciado con una cuarta dosis y escuchaba en estos días al presidente del grupo de vacunas Oxford decir, sí, pero lo que pasa es que cada 6 meses no se puede estar vacunando a la población. ¿De qué dependerá esto, doctor? Estamos viendo un escenario muy complejo en este momento también para nuestro país, momento que vive también en otras latitudes a nivel mundial. Bienvenido a Cara a Cara. Hola Dorcas, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Pues nadie sabe cuántas veces vamos a tener que vacunarnos para controlar la pandemia. Recordemos que estamos hablando de una enfermedad nueva, es una enfermedad que tiene 2 años, es una enfermedad que la estamos conociendo sobre la marcha. No es una enfermedad sobre la que tenemos evidencia de múltiples brotes que ha habido a lo largo del tiempo, sino que estamos viviendo este primer brote en carne propia. No tenemos experiencia, yo creo que no queda nadie vivo en el mundo que haya tenido experiencia de una pandemia de esta magnitud. Y el número de dosis va a depender un poco, es cierto que vacunar a toda la población cada 6 meses, a toda la población del mundo, es una labor titánica y muy probablemente imposible, pero al final quien va a definir la velocidad con la que se tengan que hacer las cosas va a ser el virus. Uno de los grandes problemas que hemos tenido aquí es que estamos tratando de razonar con un virus y eso no tiene ningún tipo de sentido. El virus va a tener una serie de cambios y de conductas y de mutaciones que tienen los virus por naturaleza y nos vamos a tener que ir adaptando a lo que el virus nos imponga porque nosotros no tenemos manera de cambiarlo tan fácilmente. Afortunadamente, si pensamos en los números que teníamos hace un año, y lo que tenemos hoy, afortunadamente contamos con vacunas que están actuando muy eficientemente para prevenir casos graves, para prevenir mortalidad, para prevenir hospitalizaciones. Pero ahora tenemos esta nueva variante Omicron que es tremendamente contagiosa. Se habla de que es tan contagiosa como el sarampión. Cuando en enfermedades contagiosas se quiere poner un ejemplo extremo, se habla del sarampión, pues estamos hablando que esto puede ser igual o incluso más contagioso que el sarampión y nos va a aumentar una gran cantidad de casos. Si a esto nosotros le sumamos la cantidad de días de aislamiento que tienen que tener los casos y los contactos, pues efectivamente pudiéramos en un momento determinado llegar a tener una escasez de personal, no solo de salud, sino en cualquier otra rama de la economía y de la vida diaria, donde necesitamos gente y la gente pudiera tener que estar aislada por el hecho de estar contagiada por Omicron. Doctor, iba un poquito a esa parte también, porque esta semana cuando hablábamos con otro experto, el doctor Ortega, él ponía en perspectiva eso. Tal vez la preocupación hasta ahora era capacidad hospitalaria. Hombre, pero si se enferma el personal, entonces vamos a tener un serio problema. Eso por un lado. Y por otro lado, el tema de 10.000 diarios lo considero alto, pero a su juicio, con su conocimiento, ¿ese será el techo o todavía pudiésemos esperar cifras mucho más elevadas de contagio en nuestro país? Yo creo que el contagio va a estar mediado un poco por la cantidad de pruebas que hagamos. O sea, la detección que tengamos va a depender de la disponibilidad de pruebas. En Estados Unidos tenemos que estas pruebas rápidas, que es una de las formas como se ha estado diagnosticando, ahora mismo hay escasez de pruebas. Entonces Estados Unidos llegó
a 1 millón de casos diarios. Estamos hablando de un número que nadie se imaginaba siquiera, y eso que no hay suficientes pruebas para hacerle la prueba a todos los que quisieran hacérsela. Entonces, la cantidad al final va a depender de qué tanta capacidad tengamos para demostrar que efectivamente hay un determinado número de infectados. Ahora, dicho eso, va a tener que llegar el momento en el cual se tome la decisión, porque así es como se comportan todas estas enfermedades, que basado en que la enfermedad pudiera ya no ser esta enfermedad tan severa y altamente mortal, o con una mortalidad importante como fue en su determinado momento, al principio de la pandemia, probablemente vamos a tener que dejar de contar casos y empezar a contar hospitalizados y empezar a contar pacientes graves y defunciones, que pudiera ser en un momento determinado, cuando una enfermedad es endémica como la gripe común, lo que nosotros medimos es, ok, cuántas personas se complican y se mueren, porque cuántos enfermos tenemos son miles o millones, y el número, ese techo, es muy difícil predecirlo, por lo mismo que dijimos al principio. Estamos hablando de una enfermedad nueva, una enfermedad que no conocemos, y una enfermedad que todos los días se está sacando alguna gracia nueva con la que tenemos que lidiar sobre la marcha. Doctor, por ejemplo, entiendo que esa curva de esos casos o ese pico podría ir cayendo última semana de enero, primera semana de febrero. ¿Cómo usted podría calificar estas 3 semanas que vienen para los panameños? Reitero, en otros países tal vez ha sido ya pues casos, cifras, récord en este momento, pero no para Panamá. Vamos a ver ese tema, doctor Daniel, cuando regresemos de la siguiente pausa comercial. Hablemos también sobre esta jornada de vacunación. ¿Qué deben saber los padres de familia para tener esa confianza y querer llevar a sus hijos a esa vacunación? Yo creo que estos temas son importantes, pero doctor, lo vamos a hacer cuando regresemos de la siguiente pausa comercial. Acompáñenos, esto es Cara a Cara. Amigos, ya estamos de vuelta. Esto es Cara a Cara, hablando con el cardiólogo, el doctor Daniel Pichel. La pregunta en cuestión que dejábamos ahí en el tintero, doctor, era ¿cómo usted definiría estas semanas que vienen? Semanas muy fuertes, no solamente para los ciudadanos, sino también, obviamente, para el personal de salud. ¿Qué definición le daría, doctor? Yo creo que estas semanas van a ser una prueba para ver qué tan eficiente puede llegar a ser el sistema en un momento dado. Desde el punto de vista de casos, vamos a tener una explosión de casos, una gran cantidad de casos. Afortunadamente, y digo afortunadamente porque aún no sabemos si esto pueda cambiar, pero afortunadamente en los países donde la ola de Omicron comenzó antes, aparentemente en 3-4 semanas ella cae relativamente rápido, porque ya hay muchísima gente que ha estado expuesta al virus y ya tiene defensas contra el virus y ya no se siguen infectando. Entonces, las próximas semanas van a ser semanas difíciles, van a ser una prueba para el sistema. Es muy importante tratar de que el personal y que todos nos cuidemos. La mejor manera de cuidarnos es seguir vacunándonos y usar mascarillas. Y si tenemos síntomas, quedarnos en la casa, aunque tengamos la prueba negativa. O sea, entendamos que tenemos una serie de personas que, ay, mira, yo me hice dos antígenos y salieron negativos, y después me hice otro antígeno y me salió positivo. Pero esos 2 días anteriores que tenía síntomas ya tenía la enfermedad y probablemente contagiaste quién sabe a cuántos. Entonces, si estamos hablando de una enfermedad que pudiera llegar a que un enfermo contagie a 15 personas, es preferible que quien tiene síntomas trate de seguir las indicaciones. Use una buena mascarilla, preferiblemente una mascarilla de las de mayor protección, KN95 o N95. Trate de guardar distancia con otras personas y trate de no estar circulando entre personas que no sabemos si están o no están enfermas, para evitar que se contagien. Porque eso es lo que está haciendo que los números se nos disparen. Claro. Doctor, ¿cuál podría ser el peor escenario? Y se lo pregunto porque si se combina la contagiosidad del Omicron con la letalidad o agresividad del Delta, ¿qué pudiésemos nosotros esperar en nuestro país? Creo que sería esta combinación un poco difícil de poder contrarrestar. Había una película que se llamaba La Tormenta Perfecta. ¿Okay? Así la definiría usted. Y eso sería la tormenta perfecta, que nosotros tengamos
Lo que salva a Panamá, que sería el tercer, porque la tormenta perfecta eran 3 tormentas que se unían. Aquí lo que nos salva a nosotros es que todavía la gran mayoría de la gente se sigue vacunando. Panamá es un país que tiene cultura de vacunación y la gente se vacuna, digan lo que digan, los que dicen cualquier locura para no vacunarse, la gente va y se vacuna. Eso es lo primero. Y segundo, Panamá ha sido un país tremendamente disciplinado con el uso de las mascarillas. Y yo creo que eso es un elemento importante para que no tengamos estos picos y esta gran cantidad de mortalidad que hubo en otros países. Porque aún en el peor momento que tuvimos en Panamá, era el peor momento en todos lados, pero ha habido otras, por ejemplo, Delta no nos pegó tan duro como pegó en otros lugares. Y probablemente la razón de eso es que en Panamá la gente usa mascarilla y que hay mucha gente vacunada. Entonces, esa es la manera como nosotros tenemos que enfrentar esa tormenta perfecta. Ahora, esperemos no ocurra esa combinación. Lo que pasa es que los virus, tenemos que entender que el virus lo que trata de hacer el virus cuando tiene variantes es permanecer vivo o permanecer circulando. Entonces, la mejor manera que un virus circula es que sea altamente contagioso, pero que no mate a la persona que se infecta. Porque si la persona que se infecta se muere, el virus deja de existir. El virus se muere también. Porque el virus, recordemos que no es una célula autónoma. El virus depende de una célula para existir y para poder ejercer su función y para poder activarse como virus y actuar como virus. Entonces, esa situación, el Omicron probablemente es la característica perfecta para el virus. Se contagia mucho, pero la persona no se muere. Y se sigue transmitiendo de una persona a otra, de una persona a otra. Bueno, doctor, y esperemos no se le agregue la letalidad o la gravedad que se dio con Delta. Claro, yo no sé si el término es adecuado, pero el virus sigue siendo mucho más inteligente que el ciudadano, porque llevamos 2 años de estar conociendo, sabemos mucho más que al principio, doctor Daniel. Sin embargo, el tema de cuidarnos con estas medidas de bioseguridad tal vez es aquello que no nos terminamos de acostumbrar. Mire, nos acostumbramos al virus, pero no nos acostumbramos a las medidas de bioseguridad. Y lo otro que hay que decir es que los números que nosotros estamos recibiendo hoy, hombre, ha sido lo que sembramos hace unas 2 semanas. Entonces creo que es otra realidad también importante. Doctor, dígame. Bueno, con Omicron hay un detalle. El tiempo de incubación de Omicron es más corto. Claro. Entonces no estamos ya hablando de 2 semanas entre que yo me infecto y se manifiesta la enfermedad, sino probablemente unos 3-4 días. Entonces eso facilita que se pueda hacer la relación de dónde me contagié, dónde estuve yo hace 3 días y no, oye, dónde yo estuve hace 15 días que me pude haber contagiado de alguien. Doctor, pero imagínese. Entonces lo que estamos viendo ahora es, claro, ahora mismo estamos cultivando los casos que se han contagiado hace 3-4 días, el fin de semana. Estos casos se contagiaron el fin de semana de Año Nuevo. Probablemente por eso también estamos viendo estos picos, porque hubo reuniones sociales, hubo reuniones familiares, hubo una serie de cosas naturales en este periodo del año que haya favorecido el mayor contagio. Doctor, y creo que se complica también un poco el tema de la trazabilidad, porque como usted bien lo ha dicho, el virus original le contagiaba 2-3 personas, a 16. ¿Cómo busco a 16 personas, no de una sola, sino multiplicado por 1000, multiplicado por 2000? Claro. Creo que se complica a nivel de salud también. Por supuesto, ¿no? Epidemiológicamente es mucho más difícil y así estamos viendo los números. O sea, la cantidad de gente que se está haciendo pruebas y el porcentaje de positividad está por arriba del 20%. Y conversando el otro día con Eduardo Ortega, decíamos, este número va a seguir subiendo. O sea, esto va a seguir subiendo porque cada vez más gente está contagiándose, rápidamente se contagian, a los 2-3 días tienen síntomas y van y se hacen la prueba para saber si, y yo creo que es lo responsable, se hacen la prueba para saber si tienen o no que aislarse y si pueden o no seguir yendo al trabajo y en comunicación. Yo creo que ahora mismo ya no estamos en esta fase donde haya que cerrar, que tomar medidas de restringir la circulación de la gente. Ayer conversaba yo también y decía que realmente me parece que esto de cerrar las playas no tiene ningún tipo de sentido cuando lo que se pide es, en un virus de transmisión aérea, que se esté en lugares abiertos como es una playa. Claro. O sea, tratemos de evitar, y entonces cerramos la playa, pero no tocamos
tocamos los casinos. Eso no tiene ningún tipo de sentido. Claro, eso sí es contradictorio, doctor Daniel. Totalmente. Mire, vamos a ir a una pausa, doctor, pero dejo esta pregunta. Por su experiencia, por usted es un investigador también, conoce de otros lugares. ¿Tiene algún conocimiento hoy a la fecha de menores entre 5 y 11 años que por no vacunarse y siendo contagiados con el virus hayan fallecido? Yo creo que esto es importante y dedicamos un poco el próximo bloque a hablar sobre esa confianza tal vez que hoy en día no tienen los padres. Muchos padres de familia nos contactan y nos dicen, Dorca, tenemos un poco de temor, no sabemos si haya consecuencia o no. Entonces yo creo que estos temas son importantes también de abordarlos. ¿Cuáles pudieran ser los síntomas una vez el niño es vacunado? Vamos a hablar de esto, doctor, cuando retornemos de la siguiente pausa comercial. Amigos, acompáñenos, esto es Cara a Cara. Amigos, ya estamos de vuelta. Esto es Cara a Cara. Oiga, en el primer programa del año 2022 y nos honra con su presencia el doctor Daniel Pichel. La pregunta que dejaba el doctor era, ¿tiene usted información de menores entre 5 a 11 años que no hayan sido vacunados y que hayan fallecido por este virus, sobre todo estos que son los más agresivos y que han aparecido últimamente? ¿Qué información maneja, doctor? Ok, hay datos de Estados Unidos donde donde llevan una estadística muy específica, donde menores de 20 años, o sea, lo que ellos califican niños y adolescentes hasta 20 años, ellos tienen aproximadamente el 0.4% de las defunciones han sido en ese grupo de edad. O sea, en ese grupo de pacientes estamos hablando de más o menos unos 12,000 personas que han fallecido, menores de 20 años que han muerto. De esos, el 42% tienen menos de 9 años y el 58% tienen entre 10 y 19 años. Si uno calcula, a ver, dentro del global de los más de 5 millones de muertos que ha producido COVID alrededor del mundo, pues tampoco es que 12,000 sea un número muy grande, pero 12,000 menores de 20 años que hayan muerto por una determinada enfermedad en un periodo de algo menos de 2 años, que fue cuando se empieza a contabilizar esto, es mucho. Claro, entonces los niños se mueren, se complican, se mueren. Y hay que entender también que los niños, si bien no son frecuentemente hipertensos, diabéticos, como somos los adultos, en un momento dado, el niño sí puede ser asmático, puede tener enfermedades cardiovasculares, puede tener cardiopatías congénitas, puede tener desnutrición, puede tener algún otro tipo de enfermedad que lo convierta en un individuo de alto riesgo, que tienen enfermedades en el niño que reducen su capacidad de defenderse de una infección viral. Entonces esa sería la razón que tenemos que entender, que los niños también pueden ser de alto riesgo para complicarse y morirse. Claro, doctor, entonces no es que los niños no se mueran, se mueren. Claro. Doctor, quiero aprovechar precisamente este último bloque porque yo creo que si hay un padre que siente confianza, entonces le será mucho más fácil poder llevar a su hijo a vacunar. Y vayamos a la parte operativa, a la parte práctica. Cuando un papá lleva a su hijo a vacunar, ¿cuáles pudieran ser tal vez esos síntomas en ese niño? Digo, cuando a los niños se les ponen vacuna, obviamente, ejemplo, les da calentura, les da fiebre, hay una serie de síntomas que proceden luego de la vacunación, pero ¿qué necesitarían entender los padres tal vez? Porque yo reitero, hay muchos que sienten todavía desconfianza de si le coloco o no la vacuna. Y los niños entre 5 a 11 años no van a ir solos, doctor Daniel, tienen que ir en compañía y con la autorización de sus padres. Es verdad. Ok, lo que van a tener los efectos secundarios de la vacunación en los niños son los que tenemos siempre con todas las vacunaciones y lo que hemos visto en los adultos en las vacunas del COVID. ¿Qué significa esto? Dolor en el sitio de punción, un poco de fiebre probablemente, algo de como si tuviera un resfriado muy ligero. Hay personas que pueden tener un poquito de diarrea, que pueden tener malestar general, cansancio, que van a durar probablemente 24 a 48 horas. No son síntomas graves y son los mismos síntomas que esperamos que pudiera encontrarse en un adulto. Entonces, eso es lo que podemos esperar que un niño tenga. Y es lo mismo que tenemos con cualquier vacuna. Cuando a un niño lo vacunan para cualquier otra enfermedad, puede tener este tipo de efectos y ya esperamos que los pueda tener y que no son nada serios. Entonces, hay mucha
hay mucho ruido alrededor de la vacuna. Yo no puedo entender cómo es que hay unas campañas que a mí me parecen tremendamente irresponsables de sembrarle miedo a la población alrededor de algo que está demostrando claramente ser lo que ha cambiado el panorama de lo que es esta pandemia. Y yo lo que les recomiendo a la gente es, vacúnense ustedes, lleven a sus hijos, a sus nietos y a los niños a vacunar, porque aparte, el grupo de población más grande que hay ahora mismo sin vacunar ninguno son los niños. Y al no tener a los niños vacunados, son por lógica quienes están moviendo el virus de un lado para otro y son fuentes de contagio para otras personas. Entonces, tratar de que los niños se vacunen, evitamos que se enfermen, producen menos contagios a la vez porque tienen una menor carga viral y es la manera de proteger a la población. O sea, nosotros la única manera de enfrentar esto es con la vacunación masiva. Guste o no, obligatoria o no, ahí hay una serie de elementos que se pueden discutir. Yo creo que hay una serie de cosas obligatorias que todos hemos asumido, como pudiera ser ponerse el cinturón de seguridad en el carro y todo el mundo lo acepta, que si no me lo pongo me ponen una multa, pero hay un montón de gente quejándose porque le puedan poner algún tipo de limitación por no vacunarse, sea no entrar a un restaurante, sea no entrar a un determinado lugar. Yo creo que eso es algo natural en la población. Hay muchísimas cosas que ya son así y que no podemos, no las vamos a cambiar. Aceptémoslo. Esto es una situación completamente diferente a lo que estamos acostumbrados. Claro que sí. Esto es una pandemia. Nadie ha vivido una pandemia como esta en el último siglo y tenemos que aprender a lidiar con ella y a tratar de resolver los problemas. Tenemos herramientas que están funcionando y tenemos que utilizarlas. Gracias, doctor Daniel. Yo creo que me quedo con estas palabras muy reflexivas al final y tratando de llegar allí a la mente de los padres de familia porque ha arrancado esta vacunación masiva. Yo reitero, los menores no pueden ir voluntariamente, tiene que ser con el consentimiento de sus padres y vienen semanas muy fuertes, tal vez, no sé, tanto como la parte emocional, la parte física, se puede ver afectada porque ya pasamos por esto. Tal vez una segunda ola fue muy fuerte, doctor. Tal vez la cifra de mayores contagios que hemos tenido, no sé si la memoria no me falla, tal vez no han sobrepasado los 6.000 casos diarios. En esta oportunidad se nos está diciendo, bueno, pudieran llegar a 10.000. Debemos tener cuidado y como bien lo ha planteado el doctor Pichel, hay que seguir manteniendo todas estas medidas de seguridad. Al cardiólogo, el doctor Daniel Pichel, mil gracias por habernos acompañado aquí, amigos, en Cara a Cara.